El otro día en el paro vimos que no fueron acompañados por mucha gente. La verdad que el paro no lo acompañó. La mayoría de los argentinos decidimos trabajar porque sabemos que es la manera de salir adelante, con el esfuerzo. No hay otra manera. Hacer un paro termina siendo de vagos en una circunstancia como la de Argentina. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Gabriel, por la invitación. Estamos ante la expectativa de un Javier Milei que dé unas palabras. Obviamente después queremos ahondar en otros temas con vos, pero ¿cómo estás viendo este acto? Bueno, Javier esta causa la defiende como nadie. Yo he participado de visitas al Museo del Holocausto con él, que lo recomiendo porque es una buena manera de tomar conciencia y no olvidar lo que ha pasado. Es un museo que moviliza, un museo que nos hace que tengamos conciencia y que no nos olvidemos que esas cosas pasaron y que siguen pasando y que hay que trabajar como sociedad para que no vuelvan a suceder o profundizarse. Sí, y lo importante es que queden estas historias en un museo, en un lugar donde diariamente se hacen muchas visitas de chicos de escuelas y demás, que van a conocer la situación, donde, como decíamos antes, la verdad es que los que siempre contaron esa historia son los sobrevivientes, los que salieron de la tragedia, los que superaron ese horror y van en todos lados contando su historia. Poder hoy, tantos años después, juntar todo eso en un museo es lo que permite que esa historia siga viva, ¿no? Sí, y en Argentina, que es lo que tenemos que valorar, que Argentina pueda tener este museo es importante. Invito a la gente que vaya porque la verdad que uno queda marcado después de ir al museo. Yo he participado de visitas a campos de concentración también, allá en Alemania, y que también me movilizaron, y este museo moviliza de la misma manera. Está muy bien realizado y es muy bueno que el presidente esté participando hoy de este evento, mostrando su conciencia sobre este tema. Vos hoy sos legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. ¿Cómo está tu vínculo con el gobierno nacional, con Javier Milei? Bueno, estoy acá para defender las ideas de La Libertad Avanza. Llegamos al gobierno nacional a través de fundar un espacio en muy poco tiempo. Es algo histórico lo que logramos. Mi relación con Javier, como todos saben, es una relación personal, y para mí todo esto es parte de un sueño. Y cuando veo todo lo que se está implementando a través del decreto, a través de la ley o a través de las decisiones de nuestro presidente, es que me entusiasmo porque veo que hay un cambio de época, un cambio de rumbo de la Argentina, que era lo que necesitábamos, que era el objetivo que teníamos con nuestro espacio político. Empezó un ruido político ayer con esto de la salida de Ferraro. Más temprano también había salido en el boletín oficial la salida del superintendente de Servicios de Salud. ¿Ves ruido político dentro del gobierno también ahora? No. Yo creo que el gobierno está muy consolidado porque va mucho más allá de las personas. Si hay algo que hay que destacar de La Libertad Avanza y de Javier Milei como su principal referente y presidente del país, es que él puso las ideas por arriba de las personas. Estamos acostumbrados a vivir la política en base a nombres propios, y eso es un error. Hay que empezar a construir espacios que tengan ideas, espacios que tengan rumbo, espacios que sepan hacia dónde van. Como es en los países que funcionan. Y no estoy hablando de países muy lejanos, pasa en Uruguay. En Uruguay hay dos espacios políticos que claramente tienen su ideología, y a partir de ahí se construye la política. En Chile pasan cosas similares. En Argentina lo que se perdió fue la política en base a las ideas, y se hizo política en base a nombres propios. Ahora, no deja de ser llamativo cambios de gobierno a 45 días de iniciar la gestión. Mirá, yo creo que los cambios tienen que ser en las políticas públicas, son las decisiones, y es ahí donde está el verdadero cambio. Y es bienvenido este cambio de que se estén discutiendo estos temas que hace 4 años, hace 6 años eran una locura plantearlos en Argentina, que son los cambios de la libertad, que es lo que el presidente implementa y que se está discutiendo ahora en el Congreso. Los nombres propios siempre hay que tratar de dejarlos en otro lugar, porque si no, ahí es donde se empieza a confundir la política. Discusión que viene bastante tensa, bastante picante, con cruces con legisladores, con cruces con gobernadores también, con algunos diciendo lo que está haciendo Milei o lo que está haciendo el ministro de Economía, Caputo, es de alguna manera amenazar y extorsionar a los gobernadores. ¿Vos cómo lo ves eso? No creo que sea una amenaza ni una extorsión, sino es el planteamiento de una discusión, de un debate público que se tiene que dar en vías de
construir una nueva Argentina. Por supuesto que hay un gobierno nacional, hay gobiernos provinciales, hay legisladores, que son todos poderes que están discutiendo hacia dónde tiene que ir la Argentina. Creo que los que decidimos hacia dónde tiene que ir la Argentina somos los propios argentinos cuando votamos a nivel nacional en octubre y en noviembre. Ahí se tomó la decisión. Acá tenemos una particularidad, que por primera vez, o de lo que uno recuerda, se está haciendo lo que se prometió. No tenemos un presidente que esté yendo para hacia otro lado. No, dijo, esto es lo que quiero hacer yo y esto es lo que se está implementando hoy a través del decreto y la ley. Entiendo que los gobernadores pueden tener intereses que a veces pueden estar encontrados con algunas partes de la ley y quieran tener este debate y esta discusión. Y el gobierno tiene que defender por lo que lo votó la gente. Y esa es la discusión que se está dando. Más temprano analizamos con Mariel Fornón y una de las lecturas que yo hago es que claramente el gobierno y en particular Javier Milei habla con un idioma distinto a la política tradicional. Así ganó las elecciones, así llegó al poder. Y la política tradicional está acostumbrada a otras formas quizás de negociación, de entablar cada uno de los debates. ¿Qué crees que va a terminar pasando? ¿Que Milei va a tener que adaptarse un poco también a la política tradicional en base a la debilidad política que tiene en el Congreso? ¿O que esa política va a tener que adaptarse a la nueva forma que plantea Milei? Creo que viene más por el lado de adaptarse a los tiempos modernos. O sea, capaz a alguno le sorprende que se hable tanto por Twitter. Pero bueno, Twitter es una realidad de nuestras vidas. Entiendo, porque o sea, uno está dentro de una construcción cultural que veníamos trabajando a lo largo de los últimos 50 años y de repente aparece una herramienta como Twitter que tiene mucha eficiencia también para marcar mensajes o ir hacia marcar la comunicación con la sociedad. Y capaz hay algunos dirigentes políticos que todavía no saben manejar su Twitter y se los maneja un community manager. Y sí, ahí se genera esa diferencia. Leo, en manera simbólica lo de Twitter, no creo que se dice ahí, pero como se está discutiendo sobre ese tema, y después se traslada a otros ámbitos de la construcción política. Es cierto igual también que Twitter está un porcentaje mínimo de la sociedad, no representa toda la voz de la sociedad. Bueno, también pasa lo mismo con los canales de televisión y también pasa lo mismo con las radios y con los diarios. Sí. Pero es una pata que, por eso te dije que era de manera simbólica, pero es una herramienta nueva, la televisión existe hace mucho. Sí. O sea, Twitter es una herramienta nueva y que el presidente usa mucho. ¿Por qué la usa? Porque es una manera que encontró para comunicarse de manera directa y sin intermediarios con la sociedad. ¿Qué pasa? Lo que tiene que hacer la política es adaptarse a esta nueva realidad. Porque si no, no vamos a poder salir adelante. Y no estoy hablando de la realidad de Twitter, estoy hablando de la realidad de una nueva forma de hacer política. La nueva forma de hacer política es con cambios, es sin tenerle miedo a ciertas palabras. Se está hablando de la palabra ajuste, se está hablando de la palabra shock, palabras que estaban prohibidas en la política. ¿Por qué? Porque nos querían vender un mundo de ilusiones, un mundo de espejitos, que todo se solucionaba de la noche a la mañana. Se está hablando de largo plazo, cuando siempre se hablaba de corto plazo. Siempre era el segundo semestre, siempre era el mes que viene. Y viene un presidente y dice, estoy haciendo transformaciones de 15, de 45 años. Llegó a hablar de 45 años el presidente. ¿Por qué? Porque se toma esto con seriedad. A ver, pero yendo a lo concreto, por ejemplo, del debate, hoy, por ejemplo, se está pensando una sesión el martes donde está en duda, por ejemplo, el paquete económico, el tema retenciones. Diferentes sectores diciendo, retenciones no vamos a aceptar subir, hay que buscar otra manera de llegar a ese ajuste, a ese equilibrio fiscal que plantea el gobierno. Opositores que dicen, estamos de acuerdo con que hay que llegar al equilibrio fiscal. Y ayer uno me decía, si no hubiese ganado Milei, los diputados de La Libertad Avanza, si el que ganaba pedía aumentar retenciones, le hubiese dicho que no, porque él siempre decía estaba en contra de subir impuestos. Bueno, la discusión es mucho más profunda. Creo que ahí está el problema que se está teniendo en la discusión pública, que es las cuestiones fiscales son mucho más amplias, porque también cruzan cuestiones monetarias. Hay que entender que también tenemos hoy otro tipo de cambio. El secreto que tuvo Néstor Kirchner para hacer trampa con las cuestiones fiscales es que mantuvo el tipo de cambio bajo para cobrar impuestos a través del Banco Central, porque no respetó la independencia del Banco Central. Sabemos que el Banco Central es un desastre, lo tomó de ahí los impuestos que no podía cobrar por la 125 que no había salido. Este gobierno está tomando un paquete de medidas mucho más amplio. Hay que ver las circunstancias mucho más completas. A veces, para la discusión pública y la discusión político-partidaria, es mejor agarrar una síntesis de lo que es el decreto y de lo que es la ley y no hacer la discusión completa.
El objetivo que tiene el gobierno, el principal objetivo es ir contra el peor impuesto de todos, que es el impuesto inflacionario. Está centrado ahí. Si vos atacás el impuesto inflacionario, ya empezás a ordenar la economía. Y después vas a trabajar sobre la presión impositiva de otros impuestos. Esa es la realidad. Y para bajar el impuesto impositivo, el impuesto inflacionario, perdón, es trabajar el déficit fiscal, que es fundamental. Que es lo primero que se hizo fue bajar la cantidad de funcionarios públicos, la cantidad de programas innecesarios, que muchos también están complementarios en la ley. Mientras escuchamos a Ramiro Marra, estamos viendo en pantalla el acto en el Museo del Holocausto. En instantes habla Milei, mientras tanto está en este homenaje donde están prendiendo cada una de esas 6 velas, cada uno en homenaje a 1 millón de víctimas, en total son 6 millones de víctimas de la Shoah, del Holocausto, a mediados del siglo pasado ahí en Europa, en manos de la Alemania nazi. Ramiro, esta semana también tuvimos el primer paro general al gobierno de Javier Milei, un récord histórico a 45 días de iniciado un gobierno. Y vos tuviste duros cruces también con los Moyano, ¿no? Sí, por supuesto, porque primero no considero que fue un paro general. Para que sea general tendríamos que haber participado todos nosotros. Sí. La mayoría de los argentinos no participaron, fue el nombre que le pusieron. La verdad que veo que nuevamente los Moyano siguen fracasando. ¿Por qué siguen fracasando? Porque la Argentina cada vez tiene menos gente en el sector formal de la economía, menos trabajadores que están afiliados a los sindicatos, cada vez tienen menos afiliados, o sea, la sociedad los rechaza. Cada vez sabemos que se construye de manera peor el tema de la construcción de la representación sindical. Y el otro día en el paro vimos que no fueron acompañados por mucha gente. La verdad que el paro no lo acompañó. La mayoría de los argentinos decidimos trabajar porque sabemos que es la manera de salir adelante, con el esfuerzo. No hay otra manera. Hacer un paro termina siendo de vagos en una circunstancia como la de Argentina. El sindicalismo dice con el DNU lo que están queriendo es tocar derechos laborales. ¿Queremos tocar derechos laborales? Sí, a favor de la gente, porque hoy la gente no tiene derechos laborales. Hoy sabemos que la situación laboral de los argentinos es pésima. Hay muchos trabajadores del sector informal. Se está trabajando para que haya más libertad, para que haya mayores contratos de trabajo. Hoy todos los contratos son en manera paralela, porque no se pueden hacer de manera formal, porque no tenemos una normativa laboral que fomente a la creación del trabajo formal. Sí, se están tocando a favor. Ellos quieren seguir insistiendo con lo mismo que hace que haya gente que no tenga sus derechos. En algún momento antes de iniciar el gobierno se pensó que podía haber un diálogo ahí con el sindicalismo, que podía haber acercamientos. ¿Hoy son puentes que están completamente rotos? Yo creo que hay un trabajo con el sindicalismo que entiende que estamos trabajando para lo que necesitan los trabajadores. Lo que no hay es un diálogo con los sindicalistas, los líderes sindicales que están discutiendo sus privilegios y que no dejan que los trabajadores tengan la propia libertad de elegir. Ahí está la discusión, es qué tipo de sindicalismo queremos, el sindicalismo de los privilegios o el sindicalismo que representa a los trabajadores. El que representa a los trabajadores tiene que pensar en sus derechos, pero lo único que se están discutiendo ahora son los privilegios de los líderes sindicales. La visión que muchos tienen, incluso también en el mundo, es la expectativa de mirar a ver si Milei logra ir adelante con cada una de estas ideas. El mundo, quizás sobre todo el mundo empresarial, el que está dispuesto a invertir, quiere respuestas económicas, pero teme que las respuestas económicas no puedan avanzar por la presión política. ¿Vos tenés ese temor de que la política, ya sea el sindicalismo, ya sea la oposición en el Congreso, ya sean los gobernadores, le pongan un freno a Milei? Bueno, quiero decir que creo que hay que diferenciar lo que es la política y la política partidaria. Puede ser que la política partidaria le quiera poner un freno, porque está buscando volver a tener poder para seguir insistiendo con las políticas que fracasaron por tanto tiempo. Después la política no, porque la política la conformamos entre todos nosotros. Somos seres políticos, los seres humanos, que pueden ser desde el mundo empresarial, desde el mundo de los medios, o cualquier persona discutiendo de política en un café. O en el momento más importante que tiene la política, que es el momento democrático de la elección, que fue donde acompañaron nuestras ideas. Las ideas que nosotros proponemos, y me gusta que hayas usado la palabra mundo, son las que funcionan en el mundo desarrollado. No estamos proponiendo otra cosa. No hay cosas que estemos diciendo que no se hayan aplicado en otro lado y que hayan funcionado. Pero es cierto que es un gobierno que ganó las elecciones con un 56% de los votos, pero que nace con una debilidad en el Congreso donde no tiene los votos,
donde se le complica. Ahora vamos a seguir hablando, pero lo estoy viendo en pantalla, Ramiro, que sube el presidente Javier Milei, así que si te parece lo escuchamos y después continuamos. Dale.